Tío, ella no subió a ese avión, dijo la mendiga al millonario en el aeropuerto. A veces, las personas a las que menospreciamos tienen la visión más clara de lo que realmente está sucediendo. Esta es la historia de un hombre poderoso que creía tenerlo todo bajo control, hasta que un extraño con ropa andrajosa interrumpió su mundo perfecto con una sola frase. En un aeropuerto lleno de despedidas y reencuentros, una mendiga detuvo a un millonario al borde de perder a alguien para siempre. Sus palabras no fueron solo una advertencia, fueron un salvavidas. ¿Qué sabía ella? ¿Cómo lo supo? ¿Por qué le importaba? Esta no es una historia de riqueza, sino de despertar. Un viaje a través de la traición, los secretos familiares y las segundas oportunidades. Abróchate el cinturón. Las emociones estarán a flor de piel y la verdad golpeará más fuerte que cualquier mentira jamás contada. Puedes pensar que sabes a dónde va esto, pero te prometo que no lo sabes. Antes de empezar, ¿qué harías si un completo desconocido te encontrara en un aeropuerto y te dijera que la persona que amas no subió al avión? ¿Le creerías o te marcharías? Deja tu respuesta en los comentarios. Hablemos de confianza. El aeropuerto vibraba con el caos de salidas y llegadas, una sinfonía de maletas con ruedas y despedidas apresuradas. Adrian Voss descendió de su elegante sedán negro. Su traje a medida recortaba una silueta afilada contra las puertas de cristal de la terminal internacional. A sus 39 años, cargaba con el peso de su riqueza como un escudo. Su rostro, una máscara de control, aunque sus ojos delataban un atisbo de inquietud. Su sobrina, Ava, debía embarcar en un vuelo a Suiza en menos de una hora, una decisión surgida de una amarga discusión familiar que aún lo carcomía. Se ajustó los gemelos, saludó con la cabeza a su asistente que lo seguía con una tableta y se dirigió a la entrada, decidido a despedirla a pesar de la tensión entre ellos. La terminal era un torbellino de movimiento. Familias abrazándose, viajeros apresurados, anuncios crepitantes en el cielo. Los zapatos lustrados de Adrian resonaban contra el suelo de mármol mientras observaba a la multitud en busca de la figura familiar de Ava. Tenía 19 años, era testaruda, con una vena desafiante que él admiraba y temía a la vez. Su última conversación había sido áspera, sus palabras más hirientes de lo que él había dejado entrever. Ella lo había acusado de controlar su vida, de sofocar sus sueños con su dinero y sus expectativas. Había organizado el viaje a Suiza, un prestigioso programa de arte, para darle espacio, pero también para protegerla de las consecuencias de su familia fracturada. Ahora, solo necesitaba verla subir a ese avión. Una pequeña figura se abría paso entre la multitud, sorteando a los viajeros con una agilidad asombrosa. Era joven, quizá de 16 años, con la ropa hecha jirones, una sudadera con capucha raída, vaqueros remendados en las rodillas y zapatillas desgastadas hasta la suela. Su cabello oscuro, enredado, caía sobre unos ojos que ardían con determinación. Se detuvo a centímetros de Adrian, con la respiración entrecortada, y lo agarró de la manga antes de que pudiera soltarse. «Tío», dijo en voz baja pero urgente, «ella no se subió a ese avión». Adrian se quedó paralizado, con el pulso acelerado. La palabra tío lo impactó como un rayo. Nadie lo había llamado así, salvo Ava, en años. Observó a la chica, con la cara sucia y una expresión que mezclaba miedo y determinación. «¿Quién eres?», Zrenia preguntó con voz entrecortada, aunque el corazón le latía con fuerza. «¿De qué me conoces?». «Eso no importa», dijo con la mirada fija. «Ava está en peligro. Tienes que encontrarla». Las palabras le cayeron como un puñetazo. El asistente de Adrian, un hombre fibroso llamado Paul, dio un paso al frente, ya con la mano en el teléfono para llamar a seguridad. «Señor, yo me encargo de esto». «No», espetó Adrian con la mirada fija en la chica. «¿Cómo que no subió al avión? Está embarcando ahora. Tengo los datos de su vuelo». La chica negó con la cabeza.
apretando los dedos sobre su manga. No está aquí, no llegó a la puerta. Revisa su teléfono, ya verás. A Adrian se le tensó la mandíbula. Sacó el móvil y buscó el último mensaje de Ava, enviado hacía una hora. Era una sola línea, críptica y diferente a su habitual estilo directo. No te preocupes, estaré bien. Ni una sola mención del vuelo, ni una despedida. Se le revolvió el estómago. Había asumido que solo estaba siendo testaruda, pero ahora la duda lo asaltaba. Volvió a mirar a la chica, que se mantenía firme a pesar de las miradas curiosas de los transeúntes. ¿Cómo la conoces?, preguntó en voz baja, casi un gruñido. ¿Y por qué debería confiar en ti? Los ojos de la chica brillaron con algo. Dolor, tal vez, o un secreto que no estaba lista para compartir. Sé lo suficiente, dijo. Lo suficiente para saber que no está a salvo. Puedes perder el tiempo interrogándome o puedes empezar a buscarla. Paul se inclinó. Su voz era un susurro. Señor, necesitamos verificar esto. Podría ser una estafadora. El vuelo embarca pronto. Consultemos con la aerolínea. Adrian dudó, con la mente acelerada. La urgencia de la chica parecía real, pero su presencia era un enigma. Era demasiado joven, demasiado harapienta para tener alguna conexión con su mundo de jets privados y áticos. Sin embargo, sus palabras reflejaban la inquietud que había estado reprimiendo toda la mañana. Tomó una decisión. Paul, llama a la aerolínea. Confirma el estado de Ava. Ahora. Mientras Paul se alejaba, tecleando frenéticamente en su teléfono, Adrian guió a la chica a un rincón más tranquilo de la terminal, lejos del bullicio. Su pequeña figura pareció encogerse bajo el peso de su escrutinio, pero se mantuvo firme. «Tienes 10 segundos para explicar por qué estás aquí», dijo. «Empiece a hablar». Se cruzó de brazos, levantando la barbilla desafiante. «La vi esta mañana. Tenía que reunirse con alguien antes del vuelo. Parecía asustada. No era ella misma». ¿Conocer a quién? La voz de Adrian era cortante. Su paciencia se estaba agotando. ¿Y cómo la conoces? Los labios de la chica se apretaron en una fina línea. No puedo contártelo todo. Todavía no. Pero conozco a Ava. Sé que confía en ti, aunque no lo parezca, y sé que está en apuros. La vaguedad lo frustró, pero su mención de la confianza de Ava le dolió. Su última pelea había sido por la confianza, o por la falta de ella. Ava le había gritado que no creía en ella, que la veía como una niña a la que controlar, no como una persona. Lo había descartado como una rebeldía adolescente, pero ahora su ausencia le parecía un agujero enorme. Paul regresó, pálido. «Señor, la aerolínea dice que Ava nunca facturó. Su billete fue escaneado, pero no embarcó. Están revisando la puerta de embarque». A Adrian se le encogió el corazón. Se giró hacia la chica, con voz baja y amenazante. «Si me mientes, me aseguraré de que te arrepientas». «No», dijo ella, sin pestañear, «pero se te acaba el tiempo». El ruido de la terminal se desvaneció en un rugido sordo tras él. La mente de Adrian se llenaba de preguntas. ¿Cómo pudo Ava perder su vuelo? ¿Quién era esa chica y por qué sabía tanto? ¿Y en qué clase de peligro podía estar Ava? Volvió a pensar en su críptico mensaje. «No te preocupes, estaré bien». No sonaba propio de ella. Ava era directa, vehemente. Si estaba en apuros, ¿por qué no lo había llamado? Se acercó el personal de seguridad, con 2 guardias uniformados vigilando a la niña. «Señor, ¿está este individuo causando problemas?», preguntó uno. Adrian levantó una mano. «Está conmigo, por ahora». Los guardias intercambiaron una mirada, pero retrocedieron. Se giró hacia la chica. «Vienes conmigo, aún no hemos terminado». Ella asintió, casi como si ya lo hubiera esperado. La condujo al salón privado que usaba para sus viajes de negocios, un espacio apartado con sillones de cuero y ventanales que daban a la pista. Dentro, el aire era más fresco y silencioso, pero la tensión los seguía. Adrian le hizo un gesto para que se sentara,
pero ella se quedó de pie, con las manos metidas en los bolsillos de la sudadera. «Nombre», dijo. No fue una pregunta, sino una exigencia. Ella dudó y luego dijo: «Lila». «¿Lila qué?» «Solo Lila». Su tono era firme, retándolo a presionar más. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Sabes cosas de Ava que ningún desconocido debería. Su escondite favorito en el parque, el nombre de su gato de la infancia. Bigotes, por Dios. Me habló de ese gato cuando tenía 10 años, durante uno de los veranos que pasamos juntos. No eres un niño cualquiera de la calle. Entonces, ¿quién eres para ella?» La mirada de Lila se dirigió a la ventana, donde los aviones rodaban a lo lejos. «Soy de las que prestan atención», dijo. «Ava lleva semanas viniendo a la misma cafetería que yo. Ella habla, yo escucho. Me mencionó a ti, su tío, que cree que puede arreglarlo todo con dinero». Adrian se estremeció. El golpe fue demasiado preciso, demasiado parecido a las propias palabras de Ava durante su pelea. «Eso no explica cómo supiste que estaba en peligro», insistió. «Ni por qué estás aquí, arriesgándote para decírmelo». La expresión de Lila se endureció. «Porque alguien tiene que hacerlo. Quedó con alguien esta mañana, alguien en quien no confiaba. No me dijo quién, pero dijo que era sobre tu familia. Algo sobre un secreto que ni siquiera conoces». Sintió una opresión en el pecho. ¿Un secreto? Su familia era un campo minado de rencores y viejas heridas. La muerte de su hermana, el divorcio de los padres de Ava, las posteriores disputas por la herencia. La había ocultado casi todo, o eso creía. Pero la idea de que se reuniera con alguien para hablar de un secreto familiar le dio escalofríos. «¿Qué clase de secreto?», Drenia preguntó. Lila se encogió de hombros, pero su mirada era penetrante, observando cada reacción. «No lo dijo, pero estaba asustada, Adrian, lo suficiente como para cambiar de planes». Se quedó de pie, paseando por el salón. Recordó a la madre de Ava, su hermana, quien había fallecido en un accidente de coche cuando Ava tenía 12 años. El informe oficial lo calificó de tragedia, pero persistían rumores de algo ilícito, rumores que él había descartado como paranoia. ¿Podría Ava haber descubierto algo relacionado con eso? ¿O se trataba de algo completamente distinto, algo que se le había escapado en su obsesión por el control? Paul tocó y entró. Su tableta brillaba con nueva información. «Señor, la seguridad del aeropuerto sacó una grabación. Ava fue vista entrando a la terminal hace 3 horas, pero nunca llegó a la puerta de embarque. Estaba con alguien, un hombre de unos 40 y tantos años con abrigo oscuro. Salieron por una salida lateral». A Adrian se le heló la sangre. «Muéstramelo», dijo. Paul dudó. «La grabación está granulada. Están trabajando para mejorarla, pero... muéstramelo ahora», espetó Adrian. Paul tocó la tableta, mostrando una imagen borrosa. La conocida bufanda roja de Ava era inconfundible, pero el hombre a su lado era una sombra, con el rostro oculto. Se movían con rapidez. Ella permanecía tensa, como si no quisiera estar allí. Adrian apretó los puños. «Averigua quién es ese hombre», ordenó. «Y dame toda la información sobre los movimientos de Ava hoy, su teléfono, sus tarjetas de crédito, todo». Mientras Paul asentía y salía a hacer llamadas, Adrian se volvió hacia Lila. «Sabías que iba a encontrarse con alguien. ¿Por qué no la detuviste?» El rostro de Lila se suavizó, una grieta en su dureza exterior. «Lo intenté. No me escuchó. Dijo que tenía que hacerlo, que era la única manera de protegerte». «¿Protegerme?» La voz de Adrian se alzó, incrédula. «¿De qué?» Lila no respondió. Su silencio estaba cargado de implicación. El salón parecía más pequeño, el aire más denso. El teléfono de Adrian vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Lo abrió con el corazón latiéndole con fuerza. Era una foto de Ava, pálida, con los ojos abiertos por el miedo. Debajo, una sola línea.
No te metas en esto, o se va. Su vista se nubló de rabia y miedo. Le pasó el teléfono a Lila. ¿A esto te referías con peligro? Se quedó mirando la imagen con las manos temblorosas. No sabía que fuera tan grave, susurró, pero sé dónde podría estar. ¿Dónde? Adrián la agarró por los hombros, firme pero no cruel. Dime ahora. Lila sostuvo su mirada, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Hay un lugar al que va cuando tiene miedo, un viejo almacén junto al río, donde solía dibujar. Si se esconde, ahí es donde iría. Adrian no lo dudó. Vienes conmigo, dijo, yendo ya hacia la puerta, y más te vale que tengas razón. Al salir de la sala, el peso de lo desconocido lo oprimía. ¿Quién era el hombre que acompañaba a Ava? ¿Por qué secreto valía la pena arriesgar la vida? ¿Y por qué esta mendiga, esta desconocida que sabía demasiado, se preocupaba lo suficiente como para entrar en su mundo? El caos del aeropuerto se desvaneció tras ellos, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Si todavía estás aquí, no olvides pulsar el botón de suscripción. La ciudad se desdibujaba ante los cristales tintados del sedán de Adrian, mientras éste aceleraba hacia el río. El zumbido del motor contrastaba marcadamente con la tormenta que rugía en su mente. Lila estaba sentada a su lado, su pequeño cuerpo tenso, con la mirada fija en el camino. La foto de Ava, pálida, aterrorizada, ardía en su memoria. Cada detalle agudizaba su miedo. El mensaje que escribía, «No te metas en esto, o se irá», se sentía como una cuchilla clavada en su garganta. Apretó el volante, con los nudillos blancos, obligándose a concentrarse. El almacén que Lila había mencionado era su única pista, un hilo frágil en una maraña de incógnitas. ¿A quién había conocido Ava? ¿Qué secreto perseguía? ¿Y por qué Lila, esta chica harapienta que sabía demasiado, lo arriesgaba todo para ayudar? «Será mejor que estés seguro sobre este lugar», dijo Adrián en voz baja, cortando el silencio. Lila no se inmutó. «Lo soy. Ava me lo contó hace semanas. Dijo que era su santuario, donde nadie podía encontrarla». La miró, buscando una mentira en su mirada firme. Su conocimiento de Ava, sus escondites, su gato de la infancia, su miedo a los túneles, era inexplicable. Sin embargo, su urgencia, su determinación inquebrantable, parecían genuinas. Quería confiar en ella, pero confiar era un lujo que no podía permitirse. No ahora, con la vida de Ava en juego. Su teléfono vibró, y el nombre de Paul apareció en la pantalla. Adrian contestó, poniendo el altavoz. «¿Qué tienes?» La voz de Paul sonó tensa. La seguridad del aeropuerto mejoró las imágenes. El hombre con Ava no es un desconocido. El reconocimiento facial lo identificó como Victor Kane, un investigador privado con mala reputación. Lo han relacionado con algunos de sus competidores, señor. A Adrian se le encogió el estómago. Kane. El nombre le despertó un vago recuerdo. Rumores de espionaje corporativo, susurrados durante las reuniones nocturnas de la Junta. ¿Por qué Ava conocería a alguien así? «Rastrearlo», ordenó Adrian. «Averigua a dónde fue después del aeropuerto». «Ya lo estoy haciendo», dijo Paul. «Pero hay algo más. El teléfono de Ava no tiene conexión. El último ping fue cerca de la terminal, hace 3 horas». Adrian apretó la mandíbula. «Sigue investigando. Llámame en cuanto tengas más». Colgó, con la mente acelerada. La implicación de Kane sugería algo más profundo, algo vinculado a su mundo de riqueza y poder. Pero, ¿qué podía saber Ava para atraer a un hombre así? Lila se movió, con voz suave pero firme. «Crees que es por tu dinero. No es así». A Ava no le importaba. «¿Y luego qué?», espetó, desbordándose de la frustración. «Sigues dando pistas, pero no me lo cuentas todo. Si ocultas algo, Lila, te juro». «No me escondo», interrumpió ella, con los ojos brillantes. «Intento ayudar, pero no haces las preguntas correctas. Como por qué Ava no te dijo que iba a encontrarse con Kane».
¿O por qué pensó que estarías en peligro si no lo hacía? Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Ava protegiéndolo? La idea era absurda, pero resonaba con la afirmación anterior de Lila. Pensó en su última pelea, en la acusación de Ava de que no confiaba en ella, de que la veía como un problema a resolver. ¿Lo habría estado protegiendo de algo incluso entonces? El almacén se alzaba ante él, una reliquia desmoronada del pasado industrial de la ciudad, con las ventanas oscuras y dentadas. Adrian se detuvo, con la determinación fortaleciéndose. Las respuestas estaban cerca. Podía presentirlas. «Quédate aquí», le dijo a Lila, mientras se dirigía a la puerta. «Ni hablar», dijo ella, desabrochándose el cinturón. «Ya voy, no sabes en lo que te estás metiendo». Quiso discutir, pero su desafío le recordó a Ava. Asintió brevemente y salieron al fresco aire del atardecer. El tenue murmullo del río se mezclaba con el lejano zumbido del tráfico. La puerta del almacén crujió al empujarla, revelando un interior cavernoso, sembrado de cajas rotas y grafitis descoloridos. Su linterna atravesó la penumbra, revelando solo sombras. «¡Ava!», llamó, con un eco en la voz. No hubo respuesta. Se adentró más, con Lila pisándole los talones, con pasos silenciosos pero decididos. Entonces lo vio. Un destello rojo en la esquina. La bufanda de Ava, arrugada en el suelo. El corazón le dio un vuelco al arrodillarse para recogerla. La tela era suave y perfumada con su perfume. Cerca, un cuaderno de bocetos estaba abierto, lleno de los intrincados dibujos de Ava. Uno le llamó la atención, una figura con un abrigo oscuro, observando desde lejos. «¿Kane?» «Estuvo aquí», susurró Lila con voz temblorosa. «Hace poco». Antes de que Adrian pudiera responder, su teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. «Llegas demasiado tarde, ya está con nosotros». Adjunto había un video granulado. Ava, atada a una silla, con la mirada desafiante a pesar del miedo que se le dibujaba en el rostro. Una voz masculina, baja y distorsionada, dijo: «Deja de mirar, vos, o ella paga». La ira lo invadió, pero el miedo la contuvo. Se giró hacia Lila, que miraba la pantalla con el rostro pálido. «Dijiste que este era su santuario», dijo con voz ronca. «¿Y por qué no está aquí?» Lila tragó saliva, y sus ojos se dirigieron al cuaderno de bocetos. «Porque alguien la encontró, alguien que sabía que vendría aquí». El peso de sus palabras lo abrumó. Alguien vigilaba a Ava de cerca, demasiado de cerca. Y Lila, con sus crípticas advertencias y su asombroso conocimiento, era su única aliada. Agarró la bufanda y el cuaderno de dibujo, con la determinación por encima de la duda. «Vamos a mi oficina», dijo. «Necesito recursos, y no te vas a perder de vista». El camino a Voss Enterprises fue borroso. Las luces de la ciudad pasaban como advertencias. La sede corporativa de Adrian se alzaba sobre el horizonte, un monolito de cristal que reflejaba el alcance de su imperio. Dentro, la oficina del piso 40 contrastaba marcadamente con la decadencia del almacén. Madera pulida, monitores elegantes, una vista que se extendía hasta el horizonte. Pero la opulencia se sentía vacía cuando entró furioso, con Lila detrás, su sudadera con capucha andrajosa, contrastando con la decoración impecable. Claire, su perspicaz asistente, esperaba con su tableta llena de actualizaciones. «Adrian, gracias a Dios», dijo con voz entrecortada. «La Junta está perdiendo la paciencia. La votación de la fusión es en 2 horas. ¿Y si no estás allí?» «Que se vayan», espetó, tirando la bufanda de Ava sobre el escritorio. «Mi sobrina ha desaparecido. Eso es todo lo que importa». Los ojos de Claire se abrieron de par en par y se fijaron en Lila, que permanecía en silencio junto a la ventana. «¿Desaparecida? Adrian, tienes que delegar esto. La fusión vale miles de millones. No puedes simplemente...» «Dije que no», la interrumpió con tono tajante. Se giró hacia Lila. «Cuéntame todo lo que sepas sobre Kane. Ahora». Lila dudó un momento
y luego habló. No lo conozco, pero Ava mencionó a un hombre que le hacía preguntas sobre su familia, tu familia. Pensó que estaba indagando en algo de hace años, algo sobre su madre. Adrian se quedó paralizado. La madre de Ava, su hermana Elena, había muerto hacía 7 años en un accidente de coche. La policía lo calificó de accidente, pero las crípticas notas de Elena, encontradas más tarde, insinuaban enemigos en su círculo íntimo. Adrian había enterrado esas dudas, incapaz de afrontarlas. ¿Podría Ava haber descubierto algo relacionado con su muerte? Claire se aclaró la garganta y su voz se suavizó. Adrian, saqué el historial de viajes de Ava, como me pediste. Canceló su vuelo a Suiza anoche. Ni siquiera facturó. La revelación la golpeó como una ola. Ava no solo había perdido su vuelo, sino que había decidido no ir. ¿Por qué? Se dirigió a su computadora, revisando el historial telefónico de Ava, pero la pantalla mostró un error. Datos no disponibles. Su historial ha sido borrado, dijo con incredulidad en la voz. Alguien está borrando sus huellas. Lila se acercó, en voz baja. No es solo Kane. Hay alguien más. Alguien con el poder suficiente para borrarla así. Claire frunció el ceño y miró a Lila. ¿Quién es esta chica, Adrian? ¿Por qué está aquí? Ignoró la pregunta, con la mente acelerada. Paul, consígueme todo sobre los movimientos recientes de Victor Kane y averigua quién tiene acceso para borrar los registros telefónicos. Mientras Paul asentía y se marchaba, Lila volvió a hablar. No me llamo Lila, me llamo Zara. Adrian se giró y entrecerró los ojos. ¿Por qué mentir? Porque no sabía si podía confiar en ti, dijo con voz firme. Conocí a Ava hace años, en un campamento de verano para chicos como yo, que no tenían a nadie más. Seguimos en contacto. Era mi amiga. La confesión la suavizó, pero planteó más preguntas. ¿Un campamento? Swing, insistió Adrian. ¿De qué tipo? Zara bajó la mirada. Para niños con problemas. Tuve un pasado difícil. Ava también, después de que muriera su madre. Nos entendíamos. La mente de Adrian daba vueltas. Ava nunca había mencionado un campamento, pero su adolescencia había sido turbulenta, marcada por el dolor y la rebeldía. La había enviado a terapia, a internados, a cualquier cosa para estabilizarla. ¿Se le había escapado algo crucial? Abrió una base de datos segura en su ordenador y buscó el nombre de Zara. Apareció un expediente juvenil sellado, fechado hacía 5 años. Se quedó sin aliento al ver el nombre de Ava como testigo en el mismo caso. Los detalles estaban ocultos, pero la conexión era innegable. ¿Qué hay en ese disco?, preguntó, volviéndose hacia Zara. Su rostro palideció, pero le sostuvo la mirada. No es lo que crees. Ava me ayudó cuando estaba en apuros. Se lo debo, por eso estoy aquí. ¿Problemas como qué?, insistió, alzando la voz. Si me mientes, Zara, o me ocultas algo que podría salvarla. No miento, espetó con la voz quebrada. Pero hay cosas que Ava no quería que supieras, cosas que temía que te culparas. Las palabras le dolieron, reflejando su culpa. Pensó en el cuaderno de bocetos de Ava, en la figura del abrigo oscuro. ¿Estaba Kane ligado a su pasado o era solo un mercenario? ¿Y quién tenía el poder de borrar la huella digital de Ava? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Estás investigando demasiado. Retrocede. Esta vez no había foto, solo la amenaza, fría y definitiva. Claire dio un paso al frente con voz urgente. Adrian, necesitas involucrar a la policía. Esto nos supera. ¿Sin policías?, dijo Zara rápidamente. Asustarán a quien la tenga. Ava sigue viva, lo sé, pero si presionas demasiado, le harán daño. Los ojos de Adrian se clavaron en los de Zara. Su miedo era real, pero también lo era su secretismo. ¿Estaba protegiendo a Ava o jugando un juego más profundo? Pensó en el historial delictivo, los datos borrados del teléfono, la presencia sombría de Kane.
Cada respuesta le acarreaba más preguntas, cada una apretando el nudo en el pecho. «Claire, pospon la votación de la fusión», dijo con voz firme a pesar del caos interior. «No voy a perder a Ava». Claire dudó, luego asintió, con los dedos sobre la tableta. Adrian se giró hacia Zara. «Te quedas aquí. Si sabes dónde podría estar Ava, dímelo ahora». Los ojos de Zara brillaron con algo. Culpa, tal vez, o determinación. «Hay otro lugar», dijo. «Un motel a las afueras. Lo mencionó una vez. Dijo que era a donde iría si no tuviera otro sitio». Adrian agarró su abrigo, decidido. «Nos vamos. Y Zara, si te equivocas o me estás tomando el pelo, no hay dónde esconderte». Al salir de la oficina, las luces de la ciudad brillaban abajo, indiferentes a lo que estaba en juego. El imperio de Adrian, su riqueza, no significaban nada si no podía salvar a Ava. Las revelaciones de Zara habían descifrado su mundo, revelando secretos que había ignorado durante demasiado tiempo. ¿Quién faltaba realmente? ¿Ava o la verdad que había ocultado? El motel era su siguiente paso, pero cuanto más se adentraba, más temía lo que encontraría. El aire del centro de voluntarios estaba cargado de polvo y desesperación. La ropa manchada de sangre en las manos de Adrian era un brutal recordatorio de lo que estaba en juego. La bufanda roja de Ava, sus vaqueros, las zapatillas blancas, rotas y manchadas de sangre oscura y seca, eran como un puñetazo en el estómago. Cada mancha gritaba que estaba herida, o algo peor. Su visión se nubló. La rabia y el dolor chocaron mientras se aferraba a la tela, con las rodillas temblorosas. Zara estaba a pocos metros de distancia, con el rostro pálido pero decidido. Sus palabras apenas cortaban el rugido en sus oídos. «Está contraatacando». La afirmación parecía hueca ante la evidencia que tenía en las manos, pero la certeza de ella, su negativa a ceder ante su furia, le impidió derrumbarse por completo. El boceto en la pared, con la letra de Ava garabateada debajo. «Encuéntrala. Ella lo sabrá». Era un salvavidas, frágil pero real. Tenía que creer que Ava seguía ahí fuera, dejando pistas, confiando en que Zara lo guiaría. «¿Cómo defenderse?», preguntó Adrian con voz áspera mientras soltaba la ropa y le temblaban las manos. «Esta es su sangre, Zara. Si está enviando mensajes, ¿por qué no está aquí?» Zara se acercó, con una mirada feroz a pesar del temblor en su voz. «Porque es inteligente. Sabía que vendrían a buscarla. Dejó esto para que lo encontraras, para que pudieras seguir adelante. Ava no se ha ido. Está un paso por delante». Sus palabras despertaron un destello de esperanza, pero la duda lo atormentaba. El pasado de Zara, su historial juvenil vinculado a Ava, sus crípticas advertencias sobre un secreto familiar. Eran piezas que no encajaban, todavía no. Tomó el boceto de la pared, lo dobló con cuidado y se volvió hacia ella. «Si está adelantada, ¿dónde está ahora?» Zara dudó y bajó la mirada hacia la ropa manchada de sangre. «Hay un lugar más». Mencionó una casa segura en las afueras de la ciudad. Dijo que era su último recurso. El teléfono de Adrian vibró. Paul, su asistente, con otra actualización. «Señor, el coche de Kane fue visto cerca de una casa segura en el distrito industrial. Le envío las coordenadas». La sincronización era perfecta. Las pistas se acumulaban demasiado rápido. El instinto de Adrian le gritaba una trampa, pero no tenía otra opción. «Nos vamos», le dijo a Zara con voz dura. «Y si esto es otro callejón sin salida, no tienes ninguna posibilidad». El camino a la casa segura fue tenso. Las luces de la ciudad se desvanecían en la extensión sombría de almacenes y terrenos baldíos. El silencio de Zara era ensordecedor. Sus manos jugueteaban con el dobladillo de su sudadera. La mente de Adrian daba vueltas. La críptica nota de Ava en el motel. «Lo siento, tío. Tenía que saber la verdad, la sangre, el boceto». ¿Qué verdad valía la pena arriesgarse? ¿Estaba relacionada con la muerte de su hermana Elena? ¿Con esos persistentes rumores de sabotaje que había descartado años atrás?
¿O era algo más cercano, algo dentro de su propio imperio? La casa segura era un edificio anodino, con las ventanas oscuras y la puerta reforzada. Ni rastro de vida. Adrian la forzó, revelando un interior vacío, un catre, una mesa y una bombilla parpadeando en el techo. Sobre la mesa, un teléfono prepago, con la pantalla iluminada con un solo mensaje. Estás cerca, pero no lo suficiente. Se le encogió el corazón. Otra provocación. Se giró hacia Zara, con la paciencia agotada. ¿Esto es todo? ¿Otra partida? Los ojos de Zara recorrieron la habitación y se posaron en una pequeña talla en la pared. Una estrella circular, la marca de Ava. Estuvo aquí, dijo con voz firme. No nos equivocamos. Pero Adrian ya no tenía pistas. Necesitaba respuestas. Volvemos a mi oficina, dijo con tono tajante. Estoy usando todos los recursos que tengo. De vuelta en Voss Enterprises, la oficina del piso 40 era una fortaleza de cristal y acero, pero parecía una jaula cuando Adrian irrumpió, seguido de cerca por Zara. Claire esperaba con el rostro tenso por la urgencia. Adrian, la votación de la fusión es en 1 hora. La junta directiva está lista para irse si no te presentas. Déjalos, espetó, con la mirada clavada en el cristal. Ava está ahí fuera, y alguien está cubriendo sus huellas. Necesito a Marcus. Ya. Marcus, su contacto técnico con acceso a la red de vigilancia de la ciudad, fue un salvavidas. Claire dudó, asintió y marcó a Marcus, mientras Adrian se giraba hacia Zara. No te vas a ir de mi vista. Empieza a hablar. Todo lo que sabes sobre la verdad de Ava. Zara apretó la mandíbula, pero habló. Estaba investigando a tu familia, Adrian. Algo sobre el accidente de su madre. Encontró papeles, correos electrónicos viejos, cosas que nunca viste. Pensó que alguien cercano a ti estaba involucrado, alguien que todavía estaba en tu círculo. Las palabras lo golpearon como una cuchilla. El accidente de Elena, una noche lluviosa, una curva cerrada, un coche que no debería haber fallado, había sido declarado una tragedia. Pero las preguntas de Ava de adolescente, su insistencia en que no fue casualidad, siempre lo habían atormentado. ¿Había encontrado pruebas? ¿Y a quién de su círculo se refería? ¿Claire? ¿Paul? ¿Alguien de mayor rango? La llamada de Marcus llegó, un enlace seguro a las imágenes de seguridad completas del aeropuerto. Adrian la mostró en su monitor. Las imágenes granuladas cobraron vida. Ava apareció, su bufanda roja contrastando con el caos de la terminal, con movimientos apresurados. Su rostro no reflejaba enojo, como él esperaba tras la pelea, sino terror, con la mirada fija en el hombro. Un hombre la seguía, Victor Kane, con su abrigo oscuro como una sombra siguiéndola. El pulso de Adrian se aceleró al ver las imágenes saliendo por una puerta lateral, con la postura tensa de Ava y pasos reticentes. Entonces, una sacudida. Zara apareció en un vídeo anterior, días antes de que se acercara a él en el aeropuerto. Estaba cerca de la misma salida, con la sudadera baja, observando a Ava desde la distancia. Adrian congeló la imagen, su voz como el hielo. La estabas observando. Zara abrió mucho los ojos, pero no se inmutó. Numberless estaba viendo seguirla. Intenté detenerlo. ¿Parar qué? Drenia exigió, acercándose. Saliste en la grabación, Zara, días antes de que aparecieras con tu advertencia. Explícate. Su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Ava me llamó hace 1 semana. Dijo que la estaban siguiendo. No sabía en quién confiar, ni siquiera en ti. Me quedé por el aeropuerto, intentando averiguar quién la perseguía. Vi a Kane, vi cómo se movía. No estaba solo. Había otros, siempre en segundo plano. La mente de Adrian daba vueltas. ¿Otros? ¿Quiénes? No me di cuenta, dijo, con la frustración apoderándose de ella. Tenían cuidado, pero Ava sabía que se acercaban, intentaba protegerte. Rebobinó la grabación y sus ojos captaron un sutil movimiento. Ava, deteniéndose cerca de Zara,
Rozó con la mano el bolsillo del abrigo de Zara. Un pequeño teléfono negro se deslizó dentro. Adrian contuvo la respiración. «¿Te dio algo?», dijo, señalando la pantalla. «¿Qué era?». Zara metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono prepago roto. «Esto», dijo con voz apenas audible. «No me di cuenta hasta después. Debió de haberlo metido cuando no estaba mirando». Adrian agarró el teléfono. Le temblaban las manos al encenderlo. La pantalla de bloqueo le pedía un código, pero solo brillaba una notificación, una nota de voz, con fecha y hora de la desaparición de Ava. Le dio al play, y la voz de Ava llenó la habitación, temblorosa pero firme. «Tío, si estás oyendo esto, estoy en problemas. Se trata de mamá. Encontré pruebas, correos electrónicos, pagos, un nombre. Alguien en quien confías la traicionó y ahora viene a por mí. No confíes en nadie. Encuentra a Zara. Ella te ayudará». El memorándum se interrumpió, dejando un silencio que parecía un grito. A Adrian se le encogió el pecho. Las palabras de Ava le quemaban. Prueba de traición. Un nombre. Alguien en quien confiaba. Su mirada se dirigió a Claire, que estaba paralizada, aferrada con fuerza a su tableta. Luego a Zara, cuyo rostro era una máscara de culpa y determinación. «¿Quién se llama?», preguntó en voz baja y peligrosa. Zara negó con la cabeza. «No me lo dijo, pero dijo que era alguien cercano, alguien que te haría daño si supiera que lo había encontrado». Claire dio un paso al frente con voz aguda. «Adrian, esto es una locura. Estás persiguiendo fantasmas mientras la fusión se derrumba. Deja que la policía se encargue de esto». «Sin policía», interrumpió Zara con tono urgente. «Avisarán a quien la tenga. Ava está viva, lo sé. Pero si traes a gente de fuera, cubrirán sus huellas». La mirada de Adrian los cruzaba de un lado a otro, con la mente llena de dudas. Claire, leal durante años, pero siempre insistiendo en la fusión. Zara, una desconocida con demasiados secretos, pero ligada a las pistas de Ava. La ropa manchada de sangre, el teléfono prepago, la voz de Ava. Eran hilos de una red que no podía desenredar. Su imperio, su familia, su confianza. Todo se estaba fracturando. Se giró hacia el monitor, reproduciendo la grabación. La sombra de Kane se acentuó, como si fuera un mercenario de alguien con poder. Los correos que mencionó Ava, ¿estarían en los servidores de su empresa, enterrados bajo años de datos? Abrió una terminal segura, buscando con los dedos cualquier cosa relacionada con la muerte de Elena. Apareció un único archivo, cifrado, fechado la semana del accidente. Su corazón latía con fuerza. Era el momento. «Claire, ponme con el equipo de descifrado», dijo con voz firme a pesar del caos interior. «Y Zara, no te irás hasta que resolvamos esto». Zara asintió, con la mirada fija en la pantalla. «No me voy a ninguna parte. Ava confió en mí para ayudarte. No la decepcionaré». La oficina parecía más pequeña. Las paredes se cerraban al comenzar el descifrado. La mente de Adrian se llenó de posibilidades. Traición, asesinato, una verdad que había ignorado durante años. Ava estaba ahí fuera, luchando, dejando pistas con sangre y bocetos. Pero ¿quién era el enemigo? ¿Y podía confiar en Zara, la chica que lo había guiado hasta allí, o lo estaba guiando hacia una trampa? Las respuestas estaban cerca, pero el precio de encontrarlas podría quebrarlo. Si tu ser querido desapareciera y alguien en quien no confías te ofreciera ayuda, ¿lo seguirías de todas formas? ¿O te marcharías? Comenta abajo. Veamos qué tan valiente eres. La oficina era una fortaleza de cristal y acero, pero Adrian parecía un campo de batalla mientras observaba el archivo cifrado en su monitor, cuyo contenido estaba encerrado tras un muro de código. La nota de voz de Ava, del teléfono prepago que Zara llevaba consigo sin saberlo. «No confíes en nadie. Encuentra a Zara. Ella te ayudará». Se repetía en su mente. Cada palabra era una puñalada de culpa y urgencia. La ropa manchada de sangre del centro de voluntarios,
La estrella de Ava garabateada con desesperación, las imágenes del aeropuerto que mostraban su miedo, mientras Victor Kane la seguía de cerca. Todo apuntaba a una traición tan cercana que quemaba. Alguien en quien confiaba, había dicho Ava. Alguien que había orquestado la muerte de su hermana Elena y ahora perseguía a su sobrina. Zara estaba de pie junto a la ventana. Su sudadera con capucha contrastaba marcadamente con la pulida habitación, con la mirada fija en él, con una mezcla de desafío y miedo. Claire rondaba cerca de la puerta, aferrada a su tableta, su lealtad ahora un interrogante en el mundo fracturado de Adrian. El equipo de descifrado trabajaba en silencio en sus puestos, con el zumbido de las computadoras impregnando el ambiente tenso. Marcus, su contacto técnico, llamó con una actualización. «Estamos a punto de descifrar el archivo, pero tiene capas. Alguien no quería que lo encontraran», dijo con voz tensa. «Denos 10 minutos». Adrian asintió, mirando a Zara. «Ese teléfono», dijo, señalando el que ella tenía en la mano. «¿Qué más tiene?» Zara dudó, apretando los dedos alrededor del dispositivo. «No lo sé. No me lo contó. Pero si Ava me lo dejó, es importante». «Ábrelo», ordenó en voz baja pero firme. Ella negó con la cabeza. «No sé el código. No me lo dio». La frustración lo invadió, pero antes de que pudiera insistir, el equipo de descifrado anunció el éxito. El archivo se abrió, revelando una serie de correos electrónicos de 7 años atrás, fechados justo antes del accidente de Elena. El corazón de Adrian latía con fuerza al examinarlos. Lenguaje codificado, referencias a atar cabos sueltos, y un nombre que lo dejó paralizado. Martin Voss, su hermano. Los correos sugerían pagos a una cuenta en el extranjero, vinculada a una empresa fantasma que Adrian no reconoció. Se le revolvió el estómago. Martin, el hermano encantador e imprudente que siempre se había aprovechado de la fortuna de Adrian, estaba implicado en algo oscuro. ¿Era esto lo que Ava había descubierto? La voz de Marcus volvió a sonar. «Hay más en ese teléfono, archivos de audio. Te envío el acceso ahora mismo». Adrian agarró el archivo, con manos temblorosas mientras buscaba entre los archivos. Sonó la primera grabación, con la voz de Ava temblorosa pero firme. «Si desaparezco, no es porque quisiera irme, es porque alguien me obligó. Encontré pruebas. Tío, es sobre mamá. No fue un accidente. El dinero, la empresa, todo está conectado. Revisa los fondos fiduciarios. Siento no habértelo dicho antes». Las palabras lo golpearon como un tren de carga, confirmando sus peores temores. La muerte de Elena, la desaparición de Ava. Todo estaba relacionado con su propio imperio. Abrió el siguiente archivo y se le heló la sangre. La voz de Martin, inconfundible, cargada de amenaza. «Sigue cavando, Ava, y acabarás como tu madre. Cállate, o estás acabado». A Adrian se le nubló la vista. La rabia y la traición se mezclaron. Martín, su propio hermano, amenazaba a Ava. Colgó el teléfono de golpe y se volvió hacia Zara. «¿Sabías de esto?», Drenia preguntó con voz temblorosa. Zara abrió mucho los ojos y levantó las manos a la defensiva. «No, nunca me dijo que era él. Solo dijo que era alguien cercano, alguien de quien jamás sospecharías». Claire dio un paso al frente, con voz cautelosa. «Adrian, tienes que calmarte. Si Martin está involucrado, no puedes simplemente...» «Contáctame con Martin», interrumpió con tono letal. «Ahora mismo». Claire dudó, asintió y marcó mientras Adrian paseaba de un lado a otro, con la mente hecha un mar de confusión. Martin, siempre encantador, había estado distante últimamente, alegando viajes de negocios, pero Adrian lo atribuía a la habitual evasión de responsabilidades de su hermano. Ahora, todo encajaba. El acceso de Martin a las finanzas de la empresa, su repentino interés en los fondos fiduciarios de Ava, los correos electrónicos que insinuaban un sabotaje. ¿Había matado a Elena para borrar su rastro? ¿Sería Ava la siguiente?
Zara habló con voz suave pero firme. Te dejó ese teléfono, Adrian. Sabía que lo encontrarías. Sigue ahí fuera, luchando. Sus palabras ofrecieron un atisbo de esperanza, pero el peso de la traición de Martin la aplastó. El teléfono de Adrian vibró. Un mensaje de Paul. Martin está en su ático. Estoy afuera. ¿Quieres que lo traiga? Adrian escribió una respuesta rápida. No dejes que se vaya. Ya voy. Se volvió hacia Zara. Estás de acuerdo. Si Martin está detrás de esto, necesito saber todo lo que sabes. El camino al ático de Martin fue borroso, el horizonte de la ciudad como un telón de fondo burlón para el mundo en ruinas de Adrian. Zara permaneció en silencio. Su presencia era a la vez un consuelo y una pregunta. Su historial juvenil, su conexión con Ava, su presencia en cada paso. ¿Se podía confiar en ella o estaba jugando un juego más profundo? El teléfono desechable, ahora en su bolsillo, se sentía como una bomba. Sus grabaciones, una verdad incriminatoria que no estaba listo para afrontar. El ático de Martin era todo cristal y opulencia, un reflejo de la riqueza de Adrian, pero más ostentoso, más imprudente. Paul esperaba en el vestíbulo, con el rostro sombrío. Está arriba, señor. Se hace el que no pasa nada. Adrian asintió, con la mandíbula apretada. Quédate aquí, Paul. Zara, vámonos. El viaje en ascensor fue sofocante. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. Cuando se abrieron las puertas, Martin estaba recostado en un sofá de cuero, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa tan encantadora como siempre. Adrian, ¿a qué debo la sorpresa? Su mirada se dirigió a Zara, con un destello de inquietud en el rostro. ¿Quién habla? Adrian no se sentó. Tiró el teléfono desechable sobre la mesa de centro. La pantalla brillaba con las grabaciones de Ava. «Ponlo», dijo con voz de acero. La sonrisa de Martin se desvaneció al contestar el teléfono. La voz de Ava llenó la habitación. «Si desaparezco, no es porque quisiera irme». Luego la suya, fría y amenazante. «Acabarás como tu madre». Colgó el teléfono, pálido pero sereno. «No lo entiendes, Adrian». «Entonces explícame», gruñó Adrian acercándose. «¿Por qué se ha ido Ava? ¿Qué hiciste?» Martin suspiró, removiendo su whisky. Estaba husmeando donde no debía. Encontró cosas, rastros de dinero, cuentas que usé para mantener la empresa a flote. Tu empresa, Adrian. Esos fondos fiduciarios eran una tapadera, blanqueando dinero para mantener limpio tu preciado imperio. Adrian apretó los puños y le temblaba la voz de rabia. ¿Usaste el dinero de Ava para ocultar tus crímenes? ¿Y cuando se enteró, la amenazaste? Pusiste a toda nuestra familia en peligro. La mirada de Martin se endureció, y su encanto se transformó en desafío. Number Law hizo. Iba a desenmascararme, a volar por los aires todo lo que habíamos construido. Tenía que detenerla. ¿Cómo detenerla?, rugió Adrián, agarrando a Martin por el cuello. ¿Dónde está? Martin lo empujó hacia Ed Stee, alzando la voz. No la toqué. Contraté a Kane para asustarla, para que se alejara. Pero huyó, Adrian. Es más lista de lo que crees. Zara dio un paso al frente, y su voz atravesó la tensión. Mientes. Ava no huyó sin más. Dejó pistas. Su bufanda, sus bocetos, ese teléfono. Está contraatacando. ¿Y sabes dónde está? La mirada de Martin se posó en Zara, con un destello de desprecio en los ojos. Eres el chico de la calle con el que estaba obsesionada, ¿verdad? Me habló de ti. Dijo que eras su verdadera familia. A Adrian se le encogió el corazón al oír esas palabras, pero se mantuvo firme. Si no te la llevaste tú, ¿quién lo hizo? ¿Para quién trabaja Kane? Martin rió con amargura. ¿Crees que soy el cerebro? Solo soy un engranaje, Adrian. Los verdaderos protagonistas son más importantes que yo, más importantes que tú. Querían silenciar a Ava, y no pude detenerlos. La confesión fue un golpe bajo,
pero dejó más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran estos jugadores? ¿Ava seguía viva o la desesperación de Martin le había costado todo? El teléfono de Adrian vibró. Un nuevo mensaje del número desconocido. Encontraste el teléfono. Lástima que no la salvará. Adjunto había una foto de Ava, con el rostro magullado pero desafiante. Una marca de tiempo de hacía 1 hora. Viva. Por ahora. A Adrian se le nubló la vista, y su rabia dio paso a una determinación desesperada. «Vienes conmigo», le dijo a Martin en voz baja. «Me lo vas a contar todo. Nombres, cuentas, todo». Martin negó con la cabeza. Su bravuconería se desmoronó. «No sabes a qué te enfrentas, Adrian. Nos matarán a los dos». «Entonces moriremos buscándola», espetó Adrian agarrando el brazo de Martin. Se giró hacia Zara. «Sigues conmigo. Si Ava está ahí fuera, no nos detendremos». Zara asintió con una mirada feroz. «Está viva. Lo siento». Al salir del ático, con Martin a cuestas, la mente de Adrian daba vueltas. Las grabaciones del teléfono quemador, la confesión de Martin, la nueva foto, eran piezas de un rompecabezas que apuntaban a una conspiración mucho más allá de la avaricia de su hermano. Ava luchaba, dejando pistas con sangre y susurros, pero el tiempo corría. El piso franco había sido un callejón sin salida, pero la fecha de la foto le daba esperanza. Quienquiera que estuviera detrás de esto, Kane, Martin o los misteriosos jugadores, había subestimado la fuerza de Ava. Y la suya. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras conducían. La amenaza del número desconocido ensombrecía cada movimiento. Adrian miró a Zara, con el rostro decidido, y a Martin, desplomado en el asiento trasero, con sus secretos apenas revelados. ¿Estaría Ava ahí fuera, aferrándose a la vida? ¿O era una trampa que lo arrastraba a una red de la que no podía escapar? Las respuestas estaban por delante, pero el precio de encontrarlas podría destrozar todo lo que amaba. El pulso de la ciudad se desvaneció en el zumbido de la autopista mientras el sedán de Adrian aceleraba hacia el distrito industrial. Martin se desplomó en el asiento trasero, con el rostro destrozado. Las grabaciones del teléfono quemador, la escalofriante amenaza de Martin a Ava, su desesperada advertencia sobre el asesinato de su madre, ardían en la mente de Adrian. Cada palabra, una herida fresca. La foto del número desconocido, que mostraba a Ava magullada pero viva, era un frágil hilo de esperanza, con fecha de tan solo 1 hora. Zara estaba sentada a su lado, con los puños apretados y la mirada fija en la carretera. Su presencia era a la vez un salvavidas y un misterio. Su historial juvenil y su conocimiento críptico de la vida de Ava seguían sin resolverse. La confesión de Martin, que había contratado a Victor Kane para asustar a Ava, que era un engranaje de una máquina mayor, había destapado una conspiración ligada al propio imperio de Adrian. Pero, ¿quiénes eran los jugadores a los que Martin temía? ¿Y aún podría Ava salvarse? Adrian apretó el volante con más fuerza, y su voz rompió el tenso silencio. «Dijiste que Ava está viva, Zara. ¿Dónde está?» La mirada de Zara se posó en él, firme a pesar del peso de su escrutinio. «Hay un lugar al que me llevó una vez, hace años, una cabaña, más allá de la ciudad. Lo llamaba su refugio, un lugar donde nadie miraría». Martin se movió con amargura. «Estás persiguiendo fantasmas, Adrian. Si está viva, la encontrarán antes que tú». «Cállate», espetó Adrián, con la vista fija en la carretera. «Ya has hecho suficiente». La foto de Ava, con su mirada desafiante a pesar de los moretones, avivó su determinación. La traición de Martin, usar los fondos fiduciarios de Ava para blanquear dinero, amenazándola para que no dijera nada, había destrozado a la familia que Adrian creía conocer. Pero las pistas de Ava, dejadas en sangre y bocetos, revelaban su fuerza. Ella luchaba, y él no le fallaría ahora. La carretera dio paso a un camino de tierra que serpenteaba entre densos bosques, donde el resplandor de la ciudad no llegaba.
Zara lo dirigió con serena seguridad, en voz baja. «Gira a la izquierda aquí. Está escondido, fuera de la red». La cabaña emergió entre los árboles, una estructura desgastada apenas visible a la luz de la luna. Las ventanas estaban oscuras, el techo se hundía, pero un tenue rayo de luz se filtraba por una rendija de la puerta. El corazón de Adrian latía con fuerza mientras aparcaba, cogiendo una linterna de la guantera. «Quédate con él», le dijo a Zara, señalando con la cabeza a Martin. «Si se mueve, grita». Zara asintió con la mirada feroz. «Encuéntrala, Adrian». Se acercó a la cabaña, con su linterna cortando la oscuridad. La puerta crujió al tocarla, revelando un interior vacío. Un catre, una mesa, una linterna que proyectaba una luz tenue. Y allí, acurrucada en el catre, estaba Ava. Desnutrida, con el rostro pálido y magullado, pero viva, con los ojos abiertos de par en par al verlo. «Tío», susurró con voz ronca pero real. Adrian corrió hacia ella, arrodillándose, con las manos temblorosas mientras la revisaba. «Ava, gracias a Dios. ¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Sabía que vendrías. Confié en que Zara te traería». Sus palabras fueron un duro golpe, una mezcla de alivio y culpa. Había dudado de Zara, cuestionado sus motivos, pero ella lo había traído hasta allí, con Ava. «Estás a salvo ahora», dijo con la voz quebrada. «Te voy a sacar de aquí». Ava lo agarró del brazo, con una mirada feroz a pesar de su fragilidad. «Siempre le creíste a la gente equivocada, tío». Tragó saliva. El peso de sus palabras se asentó profundamente. «Ya no». Zara apareció en la puerta. Su rostro se suavizó al ver a Ava. «Estás bien», dijo, con la voz cargada de alivio. Ava esbozó una débil sonrisa. «Cumpliste tu promesa». Adrian ayudó a Ava a ponerse de pie, sintiéndose ligera contra él. Estaba débil, pero firme, con el ánimo intacto a pesar de la dura prueba. Mientras se dirigían al coche, la mirada de Martin se cruzó con la de Ava. Su expresión era una mezcla de vergüenza y desafío. Ella no se inmutó, su voz fría. «Intentaste borrarme, Martin. No funcionó». Apartó la mirada, en silencio, mientras Adrian lo aseguraba en el asiento trasero. El viaje de regreso a la ciudad fue borroso. La presencia de Ava, un ancla frágil. Se apoyó en Zara y susurró. «Sabía que lo encontrarías. Siempre lo hacías». En el hospital, los médicos acudieron en masa a Ava, confirmando deshidratación y lesiones leves, pero sin daños permanentes. Adrian permaneció junto a su cama, con el corazón aún acelerado, mientras ella le contaba su historia a borbotones. Había descubierto el lavado de dinero de Martin a través de sus fondos fiduciarios y lo había rastreado hasta una red vinculada a Boss Enterprises. Cuando lo confrontó, él contrató a Kane para intimidarla, pero el plan fracasó, y los empleadores de Kane, aún sin identificar, llevaron las cosas más lejos. Ella huyó, dejando pistas con la esperanza de que Adrian la siguiera. «Deberías habérmelo dicho», dijo Adrian con voz suave pero grave. «Podría haberte protegido». La mirada de Ava se cruzó con la suya, firme a pesar del cansancio. No sabía en quién confiar, no después de lo de mamá. La mención de Elena le dolió. Su muerte, ahora un asesinato confirmado, estaba ligada a los planes de Martin. El imperio de Adrian, construido sobre el control, había sido una fachada que ocultaba una podredumbre que él había ignorado. Se giró hacia Zara, que se detenía junto a la puerta, con su sudadera aún desteñida contra la habitación estéril. «La salvaste», dijo. «Te debo una». Zara negó con la cabeza, en voz baja. «No lo hice por ti. Lo hice porque ella me dio una oportunidad una vez». Llegó la policía, convocada por Paul a pesar de las objeciones previas de Adrian. Esposaron a Martin y sus protestas fueron débiles mientras se lo llevaban. Ava observó con el rostro impasible y luego se volvió hacia Adrian. «Voy a testificar», dijo. «Sobre todo, el dinero, Martin, todo».
Él asintió, con el orgullo y el dolor mezclados en su pecho. Estaré ahí. Lo que necesites. Mientras el hospital se sumía en el silencio, Adrian salió, seguido por Zara. El amanecer de la ciudad empezaba a despuntar, proyectando una tenue luz sobre el caos de la noche. La miró, no viendo a la chica harapienta del aeropuerto, sino a la que lo había arriesgado todo por Ava. «No tienes que volver a la calle», dijo. «Tengo un lugar seguro y limpio, y un trabajo si lo quieres. Protegiste a mi sobrina mejor que yo. No lo olvidaré». La mirada de Zara se suavizó, pero su voz era firme. «No lo hice por una recompensa. Ava creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Por eso me quedé». Él asintió, respetando su determinación. «La oferta sigue en pie, siempre». De vuelta dentro, Ava descansaba, agarrando con fuerza un pequeño sobre que había sacado del bolsillo. Se lo entregó a Zara con voz débil, pero clara. «Guardé esto, para ti». Zara la abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta, con los bordes desgastados, fechada años atrás, de sus días en el campamento. La letra de Ava llenaba la página, y mientras Zara leía, sus ojos brillaban. La voz de Ava, ahora firme, resonaba como si viniera del pasado. «Si alguna vez te encuentras sola, Zara, espero que alguien crea en ti como yo creí. Eres más fuerte de lo que crees». Zara dobló la carta, con la respiración entrecortada, y miró a Ava. «¿La has guardado todos estos años?» Ava asintió, con una leve sonrisa. «Tú también eras mi familia». Adrian observaba, con el corazón apesadumbrado pero pleno. La conspiración no había terminado. Los jugadores que Martin temía seguían sueltos, sus nombres ocultos en las sombras de su compañía. Pero Ava estaba a salvo. Su valentía, un faro que lo había guiado a través de su propia ceguera. Zara, la mendiga que había trastocado su mundo, había sido la clave. Su lealtad a Ava superaba su riqueza y poder. Al entrar en el pasillo del hospital, el peso de la noche se asentó. El arresto de Martin fue un comienzo, pero la verdad más importante, el asesinato de Elena, la red detrás de Kane, seguía sin resolverse. El testimonio de Ava la desvelaría, pero ¿a qué precio? Y Zara, ahora unida a su familia por algo más que la casualidad, poseía una fuerza que no había visto hasta ahora. El pulso de la ciudad latía más allá de los muros, indiferente a las batallas que se libraban en su interior. Adrian miró hacia atrás, a la habitación de Ava, y luego a Zara, que aferraba la carta. La lucha no había terminado, pero por primera vez no estaba solo en ella. ¿Existen realmente las segundas oportunidades o se ganan con dolor y lealtad? ¿Qué opinas? Comparte tu opinión abajo. Esta historia estuvo llena de angustia, pero también de esperanza. Si te conmovió, cuéntanos cómo. Y no olvides suscribirte.